y largamos. Bien. Fernanda, tenés la mano levantada, no sé si es por algo o porque tocaste un botón sin querer. O porque ahora sí te empezó a doler la vacuna. Bien. Eso, gracias. Pueden poner el nombre en el chat así tengo registro. A ver, primera estrategia básica de límites que trabajamos. Cuando tengo el límite, cuando x tiende a un número, pongo el número donde está la x. Y voy a ver qué pasa si hago las cuentas. Si pongo un 0 acá, me queda raíz de 3 menos raíz de 3. Esto tiende a 0. En principio esto no es un problema, ¿sí? Siempre y cuando lo de abajo no tienda a 0. Como en este caso es x sola, también me tiende a 0. Entonces tengo la indeterminación 0 sobre 0. O sea, tengo que hacer algo. Esta estrategia de reemplazar la x por el número no me está funcionando. Ahora, nosotros sabíamos resolverlo, o sea, vimos la clase pasada, que si tengo polinomios, había una cuestión de raíces de polinomio que el factorizar o el dividir o el escribir como producto los polinomios me ayudaba. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que no tengo polinomios, tengo raíces. O sea, esto no es el problema. En realidad el problema es que acá la x está dentro de una raíz, lo que me genera que la función no sea polinómica. Entonces, ahí, como ustedes bien dijeron, tanto en la clase pasada como hoy, hay un asunto de racionalización que uno podría utilizar. O sea, hay una estrategia que ya uno arrastra desde el trabajo con los irracionales, que es cuando aparecen raíces, tengo una forma de que la raíz vuele por los aires. ¿Qué sería? A ver, en este caso, si yo tengo raíz de 3 menos raíz de 3 más x sobre x, si yo a este binomio lo multiplico por el binomio conjugado, me queda una forma en donde la raíz desaparece. O sea, si yo esto lo multiplico por raíz de 3 más raíz de 3 más x, yo ya sé desde el curso de inicio que a menos b por a más b es a cuadrado menos b cuadrado, como producto notable lo tengo ahí en mi caja de herramientas. Pero ¿cuál es el problema? Si yo multiplico el numerador por algo, estoy cambiando la función. Para compensar, voy a dividir exactamente por lo mismo. Acá dos cosas. Primera cosa, me estoy agregando una fracción, entre comillas, que vale 1. Como el numerador y el denominador son iguales, esto vale 1. Es un 1 efectivo. ¿Sí? Así que no, tampoco me está generando problemas de nuevas indeterminaciones. Ahora, o sea, lo que voy a hacer es un cambio algebraico de la función para ver si lo puedo llevar a una forma que me sea más cómoda. Si aplico arriba, me queda límite cuando x tiende a 0. Ah, y otra cosa que empezamos a ver en el trabajo de límites. O sea, yo puedo empezar a hacer transformaciones algebraicas adentro del límite, que mientras yo llegue a expresiones equivalentes, el límite se va a conservar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá arriba? Por el producto notable me va a quedar raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 más x al cuadrado, y abajo me queda este por este. X por raíz de 3 más raíz de x. O sea, logro mi objetivo, que es que en los numeradores las raíces se me cancelen. Uno podría decir, ah, pero te aparecen raíces en el denominador. Pero si yo pongo un 0 acá, si nos fijamos, esto ya no tiende a 0. O sea, tengo raíz de 3 más raíz de 3. Si x lo reemplazo por un 0, no me queda 0. O sea que este factor en realidad no me genera un problema, porque tiende a un número distinto de 0. Veamos qué nos queda. Límite cuando x tiende a 0. Acá si cancelo las raíces, me queda 3 menos paréntesis, 3 más x. Cuidado con los paréntesis, como acá cancelé, esto es menos todo esto. Y acá me queda x por raíz de 3 más raíz de 3 más x. No hago la distributiva, en principio, si no veo que me vaya a ayudar, por las dudas no la hago. Más que cuando tenemos indeterminaciones 0 sobre 0, tratamos de que aparezcan productos para poder simplificar. Entonces, acá yo ya tengo un producto, entonces no lo voy a desarmar. Pero acá podría sacar paréntesis. ¿Qué me queda? Límite cuando x tiende a 0
de 3 menos x sobre x por raíz de 3 más raíz de 3 más x, y por suerte este 3 se me vuela con este menos 3. Llevando a una forma súper conveniente. Me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre x por raíz de 3 más raíz de 3 más x. Ahora yo el límite, como es distributivo con respecto a la división, al producto, a la suma y a la resta, yo puedo ir pensándolo como por cachos. O sea, esto de acá, que redondeé, es un cociente de polinomios. O sea, se me va al caso anterior que sabíamos manejar. Como esto no tiende a 0, sino que esto tiende a 2 raíces de 3, el resultado de mi límite va a ser el resultado de este límite, que es un límite de cociente de polinomios, por 1 sobre 2 raíz de 3. Yo lo voy a hacer todo acá mismo. Como ya tengo directamente los polinomios factorizados, puedo simplificar. Simplifico menos x, lo divido por x, me queda menos 1. A x lo divido por x, me queda 1. O sea que lo de arriba me quedó que tiende a menos 1, porque me quedó solamente el menos 1. Lo de abajo tengo un 1 que tiende a 1 por 2, algo que tiende a 2 raíces de 3, tiende a 2 raíces de 3. O sea que el resultado final, menos 1 sobre 2 raíz de 3. La indeterminación siempre la voy a salvar en el momento en donde yo hago una simplificación. Fíjense que si yo acá pongo un 0 y pongo un 0, sigo teniendo la indeterminación 0 sobre 0. O sea, es una estrategia es una estrategia que aparece extra a la que ya habíamos visto de dividir polinomios a la hora de trabajar con límites. Si me aparecen raíces, pruebo un procedimiento del mismo estilo que la racionalización a ver si funciona. Siempre acá la estrategia es pruebo, no tengo miedo de probar a ver qué pasa. ¿Sí? Lo que sí y siempre voy a hacer es, primero voy a poner el 0 donde aparezca la letra, el número, a donde tienda x, ¿sí? En las apariciones de la variable en el límite, porque por ahí no hay una indeterminación, y yo me pongo a hacer procedimientos y pierdo un montón de tiempo cuando no es necesario. En el H va a aparecer otro tipo de estrategia que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia. ¿Sí? Tengo el límite cuando x tiende a 8 de raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. ¿El cambio de variable o la diferencia de cubo? Exactamente, yo voy a usar cambio de variable. ¿Sí? La diferencia de cubos la voy a dejar como, si alguien se acuerda en su vida, fantástico. ¿Sí? Digamos, ¿qué problema tengo acá? Que no tengo una raíz cuadrada. Entonces, esto de multiplicar por el conjugado para que me elimine las raíces no me sirve. Pero como decía Ángeles, hay algo que se llama diferencia de cubos, que es otro producto notable, que es a al cubo menos b al cubo, lo puedo escribir como a menos b por otra cosa que no me acuerdo. A cuadrado más ab más b cuadrado o algo por el estilo. Acá algo va. ¿Sí? Ahora sí, Sí, o profe, sea, yo apliqué ese, pero en el denominador, ¿no? Puede en el ser. numerador y en el denominador, en los dos. ¿Qué iba acá en el paréntesis? A Ah, cuadrado más AB más a B cuadrado cuadrado. más AB más B cuadrado. Bien, no me fallaba la memoria. Digo, esto se puede probar rápidamente haciendo la distributiva. O sea, si yo tengo recuerdo, me acuerdo de esto, tengo una primera forma. Forma, diferencia de cubos. O sea, yo tengo A menos B, que sería este, y este producto notable me dice por quién multiplicarlo para que me aparezca el cubo. O sea, agarro el límite cuando x tiende a 8 de raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8 y voy a multiplicar por todo esto, que es medio extraño en este caso. ¿Por qué? Porque acá A es raíz cúbica de x y B es 2. Entonces acá tengo el A menos B.
de acá. Entonces, ¿qué me queda? Raíz cúbica de x al cuadrado más 2 raíz cúbica de x del a por b más 2 al cuadrado. Pero de vuelta, si en el numerador agrego algo, en el denominador tengo que agregar exactamente lo mismo. O sea que me queda raíz cúbica de x al cuadrado más 2 raíz cúbica de x más 2 al cuadrado. Aplicando el producto notable, acá me queda raíz cúbica de x al cubo menos 2 al cubo sobre x menos 8 por raíz cúbica de x al cuadrado más 2 raíz cúbica de x más 4 de este de acá. Y acá quedó precioso, ¿no? El cubo se me va con el cubo, entonces me queda el límite cuando x tiende a 8 de x menos 2 al cubo, que es 8, sobre x menos 8 por todo esto. Raíz cúbica de x al cuadrado más 2 raíz cúbica de x más 4. Insisto, si yo pongo un 8 acá, 8 menos 8 me da 0, pongo un 8 acá, 8 menos 8 me da 0. Pero hice aparecer polinomios al usar esta estrategia. Entonces, como todo el numerador es igual a este factor, y acá hay un producto, puedo simplificar. Todo este me queda un 1, con todo este me queda un 1. O sea que lo de arriba tiende a 1. Ya está, chau, indeterminación. Y si abajo pongo un 8, tengo que hacer las cuentas. ¿Sí? Si pongo un 8, abajo me va a quedar raíz cúbica de 8 al cuadrado más 2 raíz cúbica de 8 más 4. O sea que esto me queda 1 sobre raíz cúbica de 8 es 2 al cuadrado, esto es 4, más 2 por raíz cúbica de 2, que es 2, más 4. 4 más 4, 8, más 4, 12. Y ahí llegué al resultado. Esta es una formulita que uno podría tener macheteada y al alcance de la mano en caso de que sirva. Otra forma, la segunda forma, es una herramienta menos puntual. ¿Qué? Que yo no ¿Qué, multipliqué y Diana? dividí por el conjugado. Yo el x menos 8 lo reescribí como la función de diferencia de cubos. ¿Puede ser? O me terminó dando el mismo resultado, pero el x menos 8 lo reescribí ¿Cómo qué? como a es ¿Cómo que? raíz cúbica de x y b es 2, puse que raíz cúbica de x menos 2 por lo que sería raíz cúbica de x al cuadrado más 2 raíz cúbica de x más 2 al cuadrado, y se me simplificó lo de arriba con lo de abajo directamente. No sé si me explico. La fórmula que O sea, usted vos dio escribiste esto, este en como x este menos y este 8. como... No, solo cambié el x menos 8. Claro, vos lo que hiciste en lugar de multiplicar arriba y abajo, este lo descompusiste Claro, y llegaste a 1 sobre esto. Sí, también es claro. válido. Ah, perfecto, porque También es no. válido. Sí, 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 sí. O sea, ahí no estás multiplicando, o sea, no estás queriendo llegar a esto, sino que estás usando esta fórmula para descomponer el de acá abajo. Claro, Entonces se lo que puede vos hacer. simplificás es el raíz cúbica de x menos 2. Está bien, o sea, Sí, se puede hacer. está Perfecto. perfecto. Sí, 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 tranquila que está perfecto. Claro, no sabía si se podía modificar. Gracias. De vuelta, mientras yo haga una transformación algebraica que me dé algo equivalente, sea por descomposición o por agregados que se compensan, es válido. Es válido. Van a ver que yo después en algunas indeterminaciones, por ejemplo, sumo y resto algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la demostración del producto de límites, que es el límite el límite del producto, que es el producto de los límites? Que yo en la demostración agregaba cosas porque me iban a servir, pero ¿qué hacía? Las agregaba sumando y después restando. O sea, mientras yo mantenga el valor real, o sea, original de las cosas,
puedo hacer transformaciones algebraicas, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre tengo que tener una expresión equivalente a la original. Pero dentro de esas opciones puedo hacer lo que se me ocurra. Bien, segunda forma de hacer este mismo límite que a mí me gusta más, no digo que está mal lo que hicieron y lo que propusieron está excelente, pero a mí me gusta más porque es una técnica que es transferible, o sea que se puede usar en otro ámbito, que ya la nombraba Ángeles, que decía el cambio de variable. ¿Sí? Que es un poco, van a ver que más o menos pasa exactamente lo mismo que antes. ¿Cuál es mi problema en este límite? Tengo la indeterminación, pongo el 8 acá, me queda raíz cúbica de 8 es 2, menos 2 es 0, que no lo hice antes. Pongo el 8 acá, me queda 8 menos 8 es 0. ¿Sí? Mi gran problema es que me aparece este raíz cúbica de x. ¿Por qué? Porque no me permite trabajar con polinomios, porque esto de acá arriba no es un polinomio. Entonces lo que voy a hacer es algo que se llama cambio de variable. O sea, Sí, yo cambiar hice la eso variable. y la cambié por una variable Sí, elevado a también la 3, funciona. o sea, x igual a t a la 3, Claro, y ahí exactamente. tengo un Yo lo que voy a polinomio hacer es abajo. a la raíz cúbica de x la voy a llamar t. Exactamente. Entonces, en el fondo, t al cubo es x. ¿Volví? Volví. O sea, si yo agarro raíz cúbica de x y lo llamo t, que es algo que yo puedo hacerlo, le puedo poner nombre a las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? O sea, esta es mi propuesta de cambio de variable. Si yo voy a cambiar la variable, esto no es a medias tintas. Tengo que cambiar todas las apariciones de la variable vieja. O sea, el límite me va a quedar la palabra límite. X al cubo, ¿sí? Lo puedo reemplazar por t. Bárbaro, me queda t menos 2. Sobre, acá hay una x, la tengo que reemplazar según mi cambio de variable. Por eso dije, si raíz cúbica de x es t, x solo es t al cubo. Elevé al cubo de los dos lados. O sea que esta x me queda t al cubo. Menos 8. Las constantes no se ven afectadas por el cambio de variable porque no tienen la variable involucrada. Pero ahora acá está el tema. Yo, ahora como mi variable es t, el límite no puede ser x tendiendo a algo, sino que tiene que ser t tendiendo a algo. ¿De dónde voy a sacar a dónde tiende t? De acá mismo. Si t es raíz cúbica de x, t es raíz cúbica de x, cuando x tiende a 8, ¿qué pasa con esto? Raíz cúbica de x tiende a 2. O sea, si yo hago el límite cuando x tiende a 8 de raíz cúbica de x, ¿qué hago? Meto el 8 acá, la raíz cúbica de 8 es 2. Pero ¿quién es raíz cúbica de x? Es mi t. O sea que cuando x tiende a 8, t tiende a 2. Y a partir de acá se acabó el problema. ¿Por qué? Porque tengo polinomios. ¿Sí? Ahora es indeterminación 0 sobre 0, pero con polinomios. Digo, como yo hice un cambio de variable, el resultado de este límite es el resultado de este límite. ¿Sí? Nada, caen los casos anteriores. ¿Qué voy a hacer? El t cubo menos 8, t cubo menos 8 lo voy a escribir como x menos 2 por un polinomio cociente. ¿De dónde saco este polinomio cociente? Hago t al cubo menos 8 dividido x menos 2, que lo puedo hacer por Ruffini, y t menos 2, ¿no? Acá, por un c de t. Mala mía. Y este t menos 2 se me va a simplificar como en este t menos 2. ¿Sí? O sea, terminarlo. ¿Sí? Pero esta idea del cambio de variable, de modificar la variable que aparece en el límite por una expresión que me es más cómoda,
va a ser algo que vamos a utilizar a lo largo de distintos ámbitos de la materia, así que por eso quería también presentarla e introducirla. Eso con respecto al ejercicio 9. Vamos, que solamente me faltan 14 ejercicios más y termino con las dudas de ustedes. En el 10, ¿sí? Dice definir infinitésimo. Lo hicimos un poco a la pasada, la clase anterior, muy sobre el final, que me corría el tiempo y quería decirles que hicieran un montón de ejercicios. Decimos que f de x tiene o es un infinitésimo en x igual a a, si y solo si, como toda definición es a partir de un sí y solo si, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0. Cuestiones de nombres. Se llama, una función se dice que tiene un infinitésimo en algún lugar, si en ese lugar tiende a 0. ¿Sí? Entonces, en el 10 me dice encontrar en dónde, en qué valores las funciones tienen un infinitésimo. ¿Sí? Que podría pasar que nunca, ¿sí? O son infinitésimos. Digo, si yo tengo x al cubo menos x, yo quiero que el límite cuando x tiende a a de x al cubo menos x me dé 0. Pero el límite cuando x tiende a de este polinomio, a partir del álgebra de límites y todo lo que hicimos, es a al cubo menos a. Simplemente agarro el a y lo pongo donde está la variable. Y acá me queda una ecuación. Resuelvo la ecuación y gané, ¿no? A igual a 0, a igual a 1 y a igual a menos 1. O sea, en estos tres valores, esta función es un infinitésimo. Ahora, la complicación surgía cuando aparecía f de x igual a seno de pi x sobre 2. ¿Sí? Algo que aparece en el apunte, ¿no? La función seno, si yo tengo seno de a por x, o sea, si yo la x la multiplico por un número, yo lo que hago es cambio el período de mi función. O sea, el período yo podría pensar es como cuánto tardo en dar una vuelta completa de la circunferencia trigonométrica, ¿no? O sea, si yo tengo seno de x, me voy moviendo alrededor de la circunferencia trigonométrica y voy viendo para el seno la coordenada y de cada punto. Y ahí me voy generando la función. Voy girando y me genera mi gráfico pi, algo así. Esto sería seno de x. Ahora, si yo hago seno de 2x, es como que la velocidad a la que recorro la circunferencia se duplica. O sea, todo pasa antes. O sea, si yo antes tenía que girar pi sobre 2 para llegar a este punto, ahora para girar este punto ya no tengo que girar pi sobre 2, porque como a la x la multiplico por 2, con girar hasta pi sobre 4 me alcanza. Eso lo que genera es que mi gráfica modifique su periodo y toda esta vuelta de arranco del 0, voy al máximo, voy al mínimo y vuelvo al 0, ocurra en la mitad del tiempo. ¿Sí? En el apunte que están, digamos, me gusta mucho porque está, digamos, organizado por cada tipo de modificación que yo le puedo hacer a las funciones trigonométricas, ¿no? Un poco lo que se plantea es que el periodo de esta función, seno de un número por x, es 2pi, que es el periodo original, sobre el módulo de a. Acá, por ejemplo, el periodo original era 2pi, tardó 2pi en hacer toda la onda, ahora como multiplico por 2, tardo pi en hacer toda la onda.
O sea, justamente 2pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Yo tengo f de x igual a seno de pi por x sobre 2. Yo quiero buscar dónde tiene un infinitésimo, o sea, para qué valor de a, si yo hago el límite cuando x tiende a, del seno de pi por x sobre 2, me da 0. Pero de vuelta, cuando x tiende a a, simplemente es poner un a donde está la variable. Fíjense que acá no me aparece la x dividiendo, así que no tengo riesgo de indeterminación 0 sobre 0. O sea, me queda seno de pi por a sobre 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar valores donde esta función se anula. Y el trabajo con ecuaciones trigonométricas es un poco más raro. Si yo encuentro una solución, conociendo el periodo, me puedo armar una familia de soluciones. ¿Sí? O sea, esto de paso pi por a sobre 2 como arco seno de 0, no está mal, ¿sí? Llego a que a es igual a 0, porque esto me queda 0, paso el 2 multiplicando, el pi dividiendo, y me queda 0. ¿Sí? Si conozco el periodo, ¿quién va a ser el periodo? 2pi sobre 2. O sea que es 2pi por 2 sobre pi. Dividir por una fracción es multiplicar por la fracción dada vuelta. Simplifico, me queda igual a 4. O sea que si yo agarro mi solución y le sumo el periodo por k, obtengo nuevas soluciones, con k perteneciente a los enteros. O sea, lo que estoy haciendo es, me paro en una solución y voy saltando el periodo para adelante y para atrás. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Sí? Que la calculadora trabaja en un dominio en donde el seno sea inyectivo, y en base a eso me arma la función inversa. ¿Sí? O sea que me está robando soluciones. Miremos un segundito esto. ¿Sí? El seno es la coordenada y de los puntos, ¿no? O sea, si yo agarro este punto de acá, giré alfa para llegar a este punto, tengo una coordenada y una coordenada x. La coordenada x es el coseno de este ángulo, en la circunferencia de radio 1. La coordenada y es el seno del ángulo. O sea, preguntarme el seno de algo que sea 0, traducido a la circunferencia sería, ¿qué puntos, me voy a buscar, qué puntos tienen coordenada y igual a 0? Y después miro el ángulo que tengo que girar para llegar a ese punto. Si me paro acá, que es el 1, 0, tengo coordenada y igual a 0. De ahí me sale el ángulo 0 que me da la calculadora. Ahora, si yo giro media vuelta y me voy al menos 1, 0, también tengo otro que no está considerado en esta familia. ¿Sí? O sea, hay otra solución, es que pi por a sobre 2 sea igual a pi. O sea, si este ángulo de adentro es pi, que es media vuelta, también tengo que el seno de este ángulo me da 0. O sea que me queda a igual a 2, si despejo. Paso el 2 multiplicando y el pi dividiendo. O sea que si a vale 2, esta solución también es cierta. ¿Y qué voy a hacerle? Agregarle el periodo. O sea que si yo hago a 2 más 4k, que era mi periodo, también tengo otra familia de soluciones. O sea que esta función de porquería tiene infinitos infinitésimos. O sea, o hay infinitos lugares donde tiende a 0. Básicamente en todos los números múltiplos de 4, ¿sí? Y los que tienen resto 2 al dividirlos por 4. 6, ¿sí? 10, etc. Nada.
termina siendo un ejercicio que se plantea como de infinitésimos, pero hay que tener estrategias de resolución de ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Yo sé que le genera inconvenientes, que le genera ansiedad y que le genera dudas, pero tampoco me puedo dedicar, digamos, me llevaría un par de semanas que veamos bien funciones trigonométricas y me resta tiempo de ver otras cosas de cálculo específico. ¿Sí? Por eso voy a ir haciendo como estos comentarios a medida que sean necesarios para pensar, ¿sí? Y los sigo remitiendo al texto como para que sigan dándole vuelta y pensándolo. Diego, porque así ¿Qué? la verdad que quedé más mareada que antes. Si pienso, sí, ahora me doy cuenta por qué la respuesta decía 2K y a mí yo acá de esta manera llegaba a 4K. Porque junta estos Pero, dos. claro, pero si lo pienso en vez de como lo hiciste vos, que así me mareó un poco más, pienso que la función de seno, bueno, al hacer justamente esa viborita, digamos, justo en el punto medio, es donde vuelve a tocar el eje X. Puedo agarrar ese 4K y dividirlo por 2 y así llego a 2K, pero no sé cómo justificarlo algebraicamente, digamos. Ni. ¿Cuál es el problema? O sea, vos tenés el seno, o sea, es cierto que el seno de X, si vos tenés acá una raíz y la otra raíz, en el medio justo hay otra raíz. ¿Cuál es el problema? Si yo te hago seno de X menos un medio, ¿qué hace restar un medio afuera de una función? Me mueve rígidamente el gráfico para abajo media unidad. ¿Sí? O sea, ahí ya me hace esto. Y si yo sigo, esta raíz ya no está en el punto medio entre estas dos. O sea, que es un procedimiento que vale solamente si no tengo desplazamientos horizontales o verticales. Verticales, digo. Sí. Por eso siempre se trabaja como con el centro este. A partir de esto se define la amplitud. Porque acá sí estos puntos, o sea, si yo miro esto como un eje de la función, acá sí hay simetría entre los dos valores donde corta el eje y donde está el máximo y donde está el mínimo. Pero ya no son las raíces. ¿Sí? Nada. Si no, otra opción es nada, tirar el gráfico, meter la función en GeoGebra, mirar el gráfico y ver y reconocer que un infinitésimo para una función es donde tiende a cero. Si la función es continua, que todavía no definí que es continua, pero ya lo vamos a decir, sería donde tiene las raíces, justamente. Coincide con las raíces. ¿Sí? Pero digamos, para este caso particular, Janina, tu estrategia es válida, pero cuidado que no es general. Si hay corrimientos horizontales, verticales digo, va a fallar un poquito. Claro, yo porque, por ejemplo, con esta solución que vos estás escribiendo no sería la misma respuesta que está atrás. La respuesta es 2K. Y si acá tengo como dos valores. Tengo dos familias que si las junto me da el 2K. Puedo igualar 4K igual a 2 Es más como K, decir, más 4K. si yo agarro los números naturales, me dice la respuesta a los naturales, ¿sí? Y yo llegué a la respuesta que los que son solución o son de la forma 2K o n es 2K más 1. O sea, los pares y los impares. Estamos diciendo lo mismo de dos formas distintas. O sea, yo los naturales lo puedo decir, los naturales o pares, unión, impares. Y estoy diciendo el mismo conjunto, los mismos elementos. ¿Sí? Si vos decís 2K, ¿sí? Pasás por el 2, que está acá, después saltás al 4, que está acá, después saltás al 6, que está acá, después al 8, que está acá, después al 10, que está acá, o para el otro lado.
¿sí? El 0 que está acá, el -2 que está acá, ¿sí? El -4 que está acá, el -6 que está acá, el -8 que está acá, el -10 que está acá. Yo estoy describiendo el mismo Perfecto, conjunto sí, sí, sí. de dos formas distintas. A mí me gusta además esta forma porque, o sea, va más a la cuestión de cómo pienso las ecuaciones. Igual en realidad las soluciones están escritas siempre de la manera más escueta posible, por esto de la economía de escritura y la elegancia. ¿Sí? Yo en este tipo de ejercicios dejaría, aunque sea redundante, escrito esto como dos familias, porque es un caso particular. Es un caso particular que yo me paro en este punto y giro media vuelta, llego a este punto. Y tengo el mismo valor del seno. Pero si yo me paro en este punto y giro media vuelta, llego a este punto y no tengo el mismo valor del seno. O sea que esta estrategia de me paro en un punto y pego medias vueltas solamente vale en este caso. Entonces, no es un procedimiento general, a mí no me tienta tanto. Así más o menos es el camino. Entonces tendría dos respuestas, Dieguito, porque me mareé. Perdón, tendría dos respuestas. No, respuestas tiene infinitas. No, respuestas tiene infinitas. Es Bueno, infinito pero esto. Para cada valor entero tengo una respuesta distinta acá, y acá tengo sí. Para cada valor entero tengo una respuesta distinta acá. La diferencia entre Janine y yo era cómo escribimos esas infinitas respuestas. ¿Sí? Bien. Ella lo pensó de una manera Bien. que le permitió juntar estas dos familias de soluciones en una sola, describirlo con una sola fórmula. Yo lo describo con dos. ¿Sí? Bien. Pero digamos, para cada valor de K tengo un valor distinto en donde la función tiene un infinitésimo. ¿Sí? Básicamente la función con la que estamos trabajando hace esto. Sí. ¿Cuándo la función, digamos, si yo miro esta ecuación, es encontrar las raíces de la función? Bueno, tengo acá, 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 acá. Son infinitas. Si yo miro el gráfico, la gráfico, por ejemplo, con GeoGebra, voy a ver que este es el 0, este es el 2, este es el 4, este es el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22, etc. Y para atrás lo mismo. ¿Sí? Es un lindo ejercicio que permite que al graficar uno puede leer la respuesta porque son números enteros directamente desde el gráfico. Bien. Y son infinitas. Yo voy a insistir para que este año sí o sí acomodé lugar, que saquen lo que quieran de introducción al análisis, pero tienen que ver trigonométricas. No pueden llegar a cálculos sin haber visto trigonométricas, o me aceptan que durante las primeras 2 semanas trabajé pura y exclusivamente sobre trigonométricas. Bien, pasamos a... Nada, eso son conversaciones conmigo mismo. ¿Sí? Ejercicio 11, el tema de la escritura formal, ¿no? De límites laterales. Yo acá tengo una función que es menos 2x más 3, si x es menor o igual que 1, 3x menos 5, si x es mayor que 1. ¿Sí? Y me pregunta si existen los límites laterales. O sea, yo hago el límite cuando x tiende a 1 por derecha de mi función, y lo voy a hacer analítico, no gráfico como pensábamos la semana pasada. A ver, si yo voy por la derecha del 1, los valores de x que tomo son más grandes que 1. Si son más grandes que 1, mi función trabaja con esta fórmula. O sea, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 5. O sea, en el caso de una función partida, si justamente el límite es en el factor, en el valor de corte, ahí es donde los límites laterales me van a cambiar la fórmula con la que voy a jugar. Acá pongo el 1 directamente y calculo. 3 por 1 es 3, menos 5 es menos 2. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x, si voy por izquierda del 1, tomo valores menores que 1, entonces juego con esta fórmula. O sea, tengo que el límite cuando x tiende a 1 de menos 2x más 3, si pongo un 1 acá, me queda 1. ¿Sí?
Yo O sea tenía que duda con esto, no, profe, porque en la respuesta está al revés. yo lo copié al revés, ¿puede ser? No, el resultado del límite de 3x menos 5, Los límites están al revés. en la respuesta dice 1 Ah, bueno, eso es una y en la chingada. otra no. Eso es una... Pensaron en mayor que 1 y menor que 1, o sea, digamos. Nada, es un error. Eso es Está el bien. riesgo de tener prácticas con respuestas, ¿sí? Ahora, cuando dice expresar, digamos, formalmente, es expresar formalmente los límites laterales, ¿no? ¿Qué significa que f de x, cuando x tiende a 1 por derecha, me dé menos 2? O sea, el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x me dé menos 2. Significa que para todo epsilon mayor que 0, puedo encontrar un delta tal que, si me acerco al x, al 1 por la derecha, o sea que si x menos 1 es menor que delta y mayor que 0, acaba sin módulo, ¿no? Porque nosotros decíamos, en la definición general decimos módulo de x menos a menor que delta. O sea que x menos a está entre menos delta y delta. Ahora, justamente, ¿qué es esto? Acá tengo x más delta y acá tengo x menos delta. Acá tengo a. Acá tengo a más delta y acá a menos delta. Ir por la derecha, sí, por este lado. O sea que mi x es mayor que a y menor que a más delta. Si resto a todos, me queda 0, x menos a menor que delta. Eso sería aproximarme por la derecha. Si 0 menor que x menos 1 menor que delta, entonces, ¿sí?, el módulo de f de x menos 2 menos menos 2 es menor que epsilon. Profe, Y la no, ¿Qué? ¿puede repetir lo último porque se me trabó y no ¿Qué? llegué? ¿Se me trabó a mí? ¿Me trabé? Ah, No, a mí, creo que a mí. ¿qué parte? No sé a dónde quedaste. En el módulo, En el módulo o acá. sí. Digo, cuando hacemos un límite en general, no un límite lateral, decimos que el módulo de x menos a tiene que ser menor que delta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que me centro en el a y puedo venir de este lado o de este lado. ¿Sí? Este lado es a más delta, este lado es a menos delta, el extremo. Cuando yo quiero restringirme a un solo costado, lo que digo es, bueno, tengo que venir con valores por acá. O sea que mis x tienen que estar entre a y a más delta. Ahora, si yo en esta desigualdad resto a en cada miembro, me queda 0 menor que x menos a menor que delta, que era puntualmente lo que puse acá. O sea, tengo que probar que el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x es menos 2, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0 existe delta tal que 0 menor que x menos 1 menor que delta implica, ¿sí?, que módulo de f de x menos menos 2 es menor que epsilon. Pero de vuelta, si yo estoy dentro de este intervalo, ¿sí?, si sumo 1, 1 menor que x menor que delta más 1, x es más grande que 1. O sea que acá en realidad tengo que trabajar con esta fórmula. ¿Sí? O sea que me queda módulo de 3x más 5, no, menos 5, menos 5, menos menos 2, más 2, tiene que ser menor que epsilon. Y acá empiezo a jugar con mis cálculos auxiliares como siempre. Cálculos auxiliares, esto me queda 3x menos 3 en módulo,
sea, me queda módulo de 3 por módulo de x menos 3, menos 1, menor que epsilon. Paso dividiendo y me queda módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 3. Y acá tengo mi delta. ¿Sí? Entonces, en la demostración, dado epsilon mayor que 0, sea delta igual a epsilon sobre 3. Entonces, si 0 es menor que x menos 1 menor que delta, que es igual a epsilon sobre 3, 0 es menor que x menos 1 menor que epsilon sobre 3. ¿Y cómo va a aparecer el módulo? Y bueno, pero si x menos 1 es mayor que 0, 0 es más grande que cualquier número negativo, menos epsilon sobre 3. O sea, me queda menos epsilon sobre 3, menor que x menos 1, menor que epsilon sobre 3. O sea que 0 es menor que el módulo de x menos 1. El 0 en realidad no me aparece. Menos 1, menor que epsilon sobre 3. Y de acá ya empiezo a subir. Paso el 3, lo meto adentro del módulo, ¿sí? Y lo termino. Lo mismo para el otro lado. O sea, si yo quiero hacer el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de mi función, y yo digo que esto vale 1, es lo mismo que decir, escrito formalmente, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor a 0, tal que me tengo que acercar por la izquierda. O sea, de vuelta, acá tengo a más delta, a menos delta, ahora mi x tiene que estar acá. O sea que a menos delta tiene que ser menor que x, menor que a. Si yo resto a, en todos los casos, me queda menos delta menor que x menos a menor que 0. ¿Sí? Y acá hay una cuestión formal que se hace para que quede más lindo. Yo puedo multiplicar todo por menos 1. Entonces me queda delta mayor que menos x menos a mayor que 0. O sea, decir esto es equivalente a decir esto. Por eso yo la semana pasada les dije, ¿sí? Que tenía, si era por izquierda, tengo menos x menos a menor que delta. Así me va a aparecer el delta positivo. Mayor que 0. Y acá el juego es exactamente el mismo, ¿no? Porque entonces, ¿qué tengo? Que el módulo de f de x menos 1 tiene que ser menor que epsilon. Entonces empiezo con mi cálculo auxiliar. F de x, como estoy a la izquierda del 1, juega con la otra fórmula, que era menos 2x más 3. Menos 2x más 3, módulo menos 1. O sea que me queda módulo de menos 2x más 2, menor que epsilon. Y acá lo mismo, saco módulo de menos 2, factor común, me queda x menos 2, menor que epsilon. Y acá el menos se lo voy a dejar, voy a sacar el 2. 2 en módulo es menor que menos x menos 2, menor que epsilon. O sea que módulo de menos x menos 2, menor que epsilon sobre 2. Y este va a ser mi delta. ¿No? Acá era menos 1 tenía que ser. Acá era un menos 1, qué pavote. Estoy sacando factor común mal y no me dicen nada. No sé si es porque esto está trabado o porque se fueron a hacer el mate y me dejaron solito. Digo, de vuelta, fíjense que yo siempre trato de llevar en mis cálculos auxiliares a que me aparezca este factor de acá.
Y listo, acá como siempre. ¿Se ubican cómo terminar a partir de acá? Sí, profe. Sí, sí. Muchísimas gracias, Dieguito. De nada. Listo, el 11, escribir formal. Vamos al 12 B larga. ¿Qué dice el 12 B larga? Función parte entera. Nada, en el 12, en general el 12, ¿sí? La idea es trabajarlos a mano los ejercicios para decidir si existe el límite o no. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Mirar un poco el gráfico. A ver, yo tengo el límite cuando x tiende a 3 de signo de x menos 3. La función signo sí la vimos. Signo de x se define como módulo de x sobre x, o lo que es lo mismo, x sobre el módulo de x. Es una función que siempre vale menos 1 hasta el 0, y después del 0 en adelante vale 1. Y en 0 no está definida. Ahora, esto es una composición de funciones. A una función, si la compongo con x menos 3, lo que hace con su gráfico es correrlo rígidamente 3 lugares a la derecha. O sea que, si yo miro, acá está el 3, este es signo de x menos 3. ¿Sí? Si no lo quiero mirar gráficamente, lo puedo pensar analíticamente. Límite cuando x tiende a 3 por derecha de signo de x menos 3. Pongo un 3 acá, me queda 3 menos 3 es 0. Pero como estoy con números más grandes que 3, esto tiende a 0 por la derecha. Si agarro números más grandes que 3 y le resto 3, me da siempre positivo. Como estoy muy cerca del 3, tiende a 0, pero tiende a 0 por los positivos. O sea, si no quiero mirar este dibujito, puedo mirar como composición y mirar a este dibujito y decir, me estoy acercando al 0 por derecha y tiendo a 1. Si lo miro en este dibujito, me estoy acercando al 3 por derecha, entonces también me acerco al 1. Si hago el límite cuando x tiende a 3 por izquierda, de signo de x menos 3, ahora esto tiende a 0, porque si pongo un 3 acá, 3 menos 3 me da 0, pero como voy siempre poniendo números más chicos que 3, esta resta siempre me da negativa, porque estoy restando 3. O sea que esto tiende a 0 por izquierda. Entonces lo puedo mirar en este gráfico y decir, me estoy acercando al 0 por izquierda, tiendo al menos 1. Si me avivé que esto es un corrimiento, o me gusta pensarlo como un corrimiento, me estoy acercando acá al 3 en esta función por la izquierda, la función siempre me devuelve menos 1. Un poco con esa idea es ir recorriendo todo. Aparece una función extraña que es parte entera. ¿Y aparece mantisa también? No, mantisa no aparece. F de x igual a x, que es lo que se llama parte entera. La función parte entera se define con palabras. Es el mayor número entero que es menor o igual al número. Definición medio extraña, a ver, pero para los positivos es re lógico. 3,5. ¿Cuál es el mayor número entero que es menor o igual al número? 3. El 3. Si agarro el 7,2, el 7. Si agarro el 14,17, es el 14. O sea, pareciera que es el número como sin coma. ¿Dónde falla un poco la intuición? Con los negativos. Si agarro el menos 1,2, menos 1,2, acá tengo el menos 1 y acá tengo el menos 2. ¿Sí? Según la definición es el mayor número que es menor o igual al número.
agarro el menos 1,2, que sea menor, tengo el menos 2. Y ese es el más grande de todos los enteros, que es menor o igual al número. O sea que la parte entera de menos 1,2, ¿sí?, es menos 2. La parte entera de menos 0,3, si me paro acá, el primer número entero, que es menor que el número, es menos 1. ¿Qué me genera eso cuando yo hago el gráfico de la función? Para números positivos es el número que está delante de la coma. Con eso no hay problema. O sea, para 0 me devuelve 0, y para todos los que son 0, algo, me devuelve 0. Salto en el 1. Todos los que son 1, algo, la parte entera es 1. Y salto en el 2. Todos los que son 2, algo, la parte entera es 2. Tengo este escalón, este escalón, este escalón. Ahora, cuando estoy entre 0 y menos 1, entre 0 y menos 1, la parte entera es menos 1. Entre menos 1 y menos 2, la parte entera es menos 2. Pero al definirlo así queda re linda la función, porque queda como una escalerita, donde todos los saltos son de distancia 1 y todos los escalones son de longitud 1. O sea, mi función es algo así. Pic, 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 pic. ¿Qué podría decir mirando este gráfico? Que en los lugares donde no tiene límite es en los números enteros. Es donde a la izquierda y a la derecha tiene un comportamiento distinto. Ahora, en cualquier valor intermedio que no sea entero, ¿sí?, el límite me da siempre en la parte entera. Entonces, por ejemplo, me dicen el límite cuando x tiende a 3,7 de parte entera de x es 3. ¿Sí? Porque estoy 1, 2, 1. Acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3. Pego el saltito, estoy acá. En 3,7 supongamos que esté por acá. Si yo me acerco por izquierda o por derecha, siempre me devuelve lo mismo, la función. Me devuelve 3. Así que no hay problema ahí con existencia de límite. Distinto es si me dicen para la parte entera, el límite cuando x tiende a 4. De parte entera de x, este no existe. Porque el límite cuando x tiende a 4 por derecha de parte entera de x es 4. Pero el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de parte entera de x es 3. Estoy en este borde, acá, el 4. No sé por qué no puse 2. ¿Sí? Si me acerco por la izquierda estoy viniendo con 13, si me acerco por la derecha estoy viniendo con 4. ¿Sí? Nada, en todos los casos es analizar si, digamos, el límite lateral me afecta en algo. Digamos, acá en parte entera, ¿sí?, para la parte entera de 3,7 no necesito pensar límites laterales. ¿Sí? Lo mismo que si yo hago el módulo. O la función signo. Límite cuando x tiende a 8 de signo de x menos 3. ¿Tengo que analizar los límites laterales? Y no, meto el 8 acá, 8 menos 3 es 5, el signo de 5 es 5. O sea, a veces abro límites laterales, a veces no. ¿De qué depende si abro límites laterales o no? Ahí es Si justo en ese 5 valor... ¿O es 1? Es 1, digo. Me da 5 y el signo me devuelve para los positivos un 1, gracias. Es por la vacuna que se dio. Ah, se me borró. Ah, Fernanda. Me pegó a mí.
Sí, me pegó a mí, por eso me equivoco. Bien. Nada, analicen, hay casos con módulo en donde es necesario abrir el módulo y hay casos donde no. ¿Sí? Digo, si yo hago el límite cuando x tiende a -3 de módulo de x más 2, yo no voy a analizar qué pasa a la izquierda y a la derecha del módulo en -3. Meto -3 acá y listo. Módulo de -3 es 3 más 2, este sí me da 5 y es 5. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una función partida que depende del módulo y a izquierda y a derecha del valor donde estoy analizando las cosas cambian, y ahí sí yo tendría cuidado. ¿Sí? Por eso, o sea, la diferencia entre el D y el E es esto que estoy diciendo. Como para pensar. 9:16. ¿Venimos bien? Pues yo vengo así como, siento que vengo así muy acelerado. ¿Quieren que hagamos 5 minutos de corte? Volvemos. Entonces, vamos al 15, que era más que nada el planteo del 15, más que otra cosa. Dice, en la figura hay un cuadrado de lado, es un cuadrado de lado 10. 15. No le quedó muy cuadrado al que hizo el dibujo. O sea, el lado del cuadrado es 10. ¿Sí? Y x es un número real que verifica que está 0 menor que x menor que 10. Razonando geométricamente, averigua a qué valor se acerca el área sombreada, si x se acerca a 10, y si se acerca a 0 y a 10. O sea, y lo que me proponen es esto. Me construyo un cuadradito del lado x y este área. Este es el área sombreada. Y tengo que pensarlo, a ver, primero geométricamente. Si x tiende a 0, ¿qué sería? Que este lado lo hago cada vez más chiquito. O sea, si yo me hago un dibujito con un x más chiquito, ¿qué pasa? Se me achica el área del cuadradito, pero el área del triángulo crece. ¿Qué pasaría si yo lo hago extremadamente pequeño? El x, lo hago así de chiquitito. Si lo hiciera con regla, por ahí hasta como que se ve. O sea, cuanto más chiquito hago el cuadradito, que sería que x sea más chiquito, este triángulo va creciendo y casi que me llega a abarcar medio cuadrado. O sea, lo que estoy viendo es que el límite, cuando x tiende a 0 del área sombreada, a esto llamémoslo área sombreada, tiende a la mitad del área del cuadrado, o sea, a 50. Del cuadrado total. ¿Qué pasa si hago a la inversa? Si este x lo hago cada vez más grande. Si x lo hiciera extremadamente grande, este es x, me queda así, así. Y este chiquitito es el triángulo y el cuadrado sombreado es cada vez más grande. O sea, el límite cuando x tiende a 10, el área sombreada tiende a todo el área del cuadrado, o sea, a 100. Eso es lo que dice de trabajar geométricamente. Eso se refiere cuando dice pensar geométricamente qué es lo que sucede. Ahora, yo para esta situación, la función área me la puedo armar. El área sombreada. ¿Por qué? Porque si esto mide x de lado es un cuadrado, tengo x al cuadrado para el área del cuadradito. Y si agarro y miro el triángulo, si esto mide 10 y esto mide x, este lado mide 10 menos x. Lo mismo que este lado. Como es un triángulo rectángulo, el producto de los catetos, o sea, los catetos me sirven como base y como altura. Así que el área de esto va a ser 10 menos x todo al cuadrado sobre 2.
¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Pongo un 0 acá, un 0 acá, me queda 10 al cuadrado sobre 2, 50. Cuando x tiende a 10, pongo un 10 acá, 10 menos 10 me queda 0, se me muere, me queda 10 al cuadrado, 100. Dijimos que íbamos a hacer el planteo y lo hice completo, pero no importa. Digo, cuidado con este tipo de ejercicios, asustan porque tiene un montón de letras, o sea, traten de desmenuzarlo un poco, ¿sí? No se apabullen, digo, y de vuelta, un poco lo que espera el ejercicio y que por ahí muchas veces uno tiene miedo de hacer en esta materia, porque no, por ahí no es lo que está acostumbrado, a esto de ir experimentando y ver qué pasa, ¿no? Voy viendo, a ver si puedo encontrarle algún tipo de regularidad a la situación. A ver, el 16 también me dicen del planteo, ¿no? Y vamos a tratar de no hacerlo completo. A ver, el 16 hay dos situaciones. 16a, me aparece una función partida, ¿no? Me dice menos bx, x menor o igual que menos 1, x cuadrado más a, ¿sí? Menos 1 menor que x menor o igual que 2, y menos b más x más a si x es mayor que 2. Yo quiero que existan los límites en x igual a menos 1 y en 2. Justamente como en menos 1 y en 2 son los valores de corte, o sea, donde la función a izquierda y a derecha de esos valores se comporta de manera diferenciada, lo que voy a hacer es analizar los límites laterales. Voy a hacer el límite cuando x tienda a menos 1 por derecha de mi función, y el límite cuando x tienda a menos 1 por izquierda de mi función. Cuidado, esto es una tachadura, no es un 3. Y acá hago el mismo análisis que hacíamos antes. Si voy a la derecha del menos 1, me estoy acercando al menos 1 con valores más grandes que menos 1. Para valores más grandes que menos 1, la función se comporta según esta fórmula. O sea, va a ser el límite de x cuadrado más a. Si yo voy al menos 1 por la izquierda, me estoy acercando con valores más chicos que menos 1. Para valores más chicos que menos 1, la función se comporta según esta fórmula. O sea, va a ser el límite cuando x tiende a menos 1 de menos bx. Voy a calcular estos dos límites y les voy a pedir que sean iguales. Deben ser iguales. Acá no hay indeterminaciones, porque si yo pongo el menos 1 acá, me queda a más 1. Si pongo el menos 1 acá, me queda b. O sea que para que los dos límites, acá podría ponerlo, esto es 1 más a y esto es b. Luego O sea, plantea para que este límite exista. un sistema de ecuaciones. Claro. O sea, Bien. en realidad, para la continuidad en menos 1, me quedan infinidad de posibilidades. Mientras 1 más a sea igual a b, la función tiene límite en menos 1. Por ejemplo, si pongo 0 y 1, esta función tiene límite en menos 1. Si pongo 3 y 4, la función tiene límite en menos 1. ¿Sí? O sea, esto es una ecuación lineal con dos incógnitas, tengo infinitas soluciones. ¿Sí? Pero me piden otra condición, que es que también exista el límite en 2. Ahí es donde me surge, como dice Ángeles, el sistema de ecuaciones. Si yo planteo el límite cuando x tiende a 2 por derecha y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función, el mismo análisis. Si voy con números más grandes que 2, la función se comporta según esta fórmula. Límite cuando x tiende a 2 de menos bx más a. Ahora, si me acerco al 2 por la izquierda, voy con menores que 2, entonces se comporta según esta. Y acá los límites son límites numéricos, así que podemos usar nuestra estrategia siempre y cuando no aparezcan indeterminaciones. Como no me aparece la x dividiendo, no me va a aparecer ninguna indeterminación, así que acá me va a quedar menos b por 2 más a, y acá me va a quedar 2 al cuadrado más a. De vuelta,
también deben ser iguales para que exista el límite en 2, o sea que me queda que menos 2b más a es igual a 4 más a. Esta condición me asegura que existe el límite en menos 1. Esta condición me asegura que exista el límite en 2. Como yo quiero que existan los dos al mismo tiempo, ¿sí? Lo que voy a pedir es que ocurran los dos al mismo tiempo. O sea, me queda el sistema de ecuaciones 1 más a igual a b y menos 2b más a igual a 4 más a. Ahí en ese último podemos tachar las a, que quede menos 2b igual a 4. Y ya Sí, sacamos totalmente. b. O sea, de acá en adelante todas las estrategias de resolución de ecuaciones que se les ocurran. Sí, acá tacho y b es menos 2, regalo. Sí, sí. Sí. Digo, y acá resuelvo el sistema. ¿Sí? En el caso del B, el 16b, me plantea otra cosa. Me dice, decidir si existen ciertos límites, ¿no? Digamos, y ahí hay que analizar a ver si es necesario, ¿no? Meter límites laterales o no, y ubicarse qué significa cada cosa, ¿no? A ver, esto me dice, en el B me dice, g de x es logaritmo natural del módulo de x, si x es menor o igual que menos 1, menos x al cuadrado más 1, si el módulo de x es menor que 1, y menos 1 sobre x, si x es mayor o igual que 1. Digo, primera cosa, módulo de x menor que 1 es lo mismo que decir que menos 1 es menor que x menor que 1. O sea que esta función está definida sobre todos los reales. Para los reales menores o iguales que menos 1 juega con esta fórmula, entre menos 1 y 1 juega con esta, y para los mayores o iguales que 1 juega en esta. Fíjense que no hay problemas de dominio. ¿Por qué? Porque el módulo de x siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? En realidad tengo un problema en el 1. Digo, mayor o igual a 0. Pero si x es menor o igual que menos 1, su módulo es mayor que 1. Así que acá el logaritmo siempre lo puedo calcular. Y acá, si bien me aparece un problema de división por 0, los x que admite esta función, esta fórmula, son los más grandes que 1. Así que el 0 acá no está. ¿Sí? Pero si nos fijamos, nada, hay que mirar bien qué es lo que pasa con los límites que me piden. O sea, me piden el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y acá yo no voy a analizar límites laterales. ¿Por qué? Porque 0 está completamente metido acá, donde la función siempre se comporta así. O sea, esto es el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado más 1, que me da 1. Pongo el 0 acá y me dio 1. No me hizo falta analizar límites laterales para asegurar la existencia. ¿Sí? Porque no estoy calculando justamente en uno de los valores en donde la función tenga un comportamiento diferenciado a izquierda y a derecha. ¿Sí? Después me pide, qué sé yo, el límite cuando x tiende a 1 sobre e de g de x. Lo mismo, 1 sobre e es un número positivo y más chico que 1. O sea que caigo de vuelta en esta condición. ¿Sí? Así que, nada, es el límite cuando x tiende a 1 sobre e de menos x cuadrado más 1. Me quedará menos 1 sobre e al cuadrado más 1. No hay que hacer divisiones con respecto a límites laterales. Pero después me pide el límite cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a menos 1. Bueno, justamente en estos dos valores, como son los valores en donde mi función cambia de fórmula, acá sí analizo límites laterales. Porque donde tengo un corte, un cambio de fórmula, tengo una posibilidad en que los límites laterales no coincidan. Entonces ahí sí iría por izquierda y por derecha. En ningún caso me quedan indeterminaciones, o sea, es nada, poder decidir si voy por izquierda o por derecha, qué fórmula uso y usar la estrategia básica de reemplazo. Así que, nada, la misma estrategia que veníamos haciendo.
¡Ping! 17. Enunciar formalmente e interpretar en forma geométrica el teorema del sándwich. ¿Qué decía el teorema de intercalación? Rápido porque se me va la hora. ¿Sí? El teorema de intercalación me dice que si f de x es menor que g de x menor que h de x para todo x. Y límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Y el límite cuando x tiende a de g de x es igual, de h de x, perdón. Los extremos es a L. Esto implica que el límite cuando x tiende a de g de x es también L. Que hacíamos este dibujito, ¿no? Tengo F así, yo los hice con otras letras el otro día, ¿sí? H así, y G va en el medio. Entonces, si me aproximo a un valor A, F y G, ¿sí? Tienden a un cierto valor L, o sea, convergen a un mismo valor, la que va por el medio no le va a quedar otra que ir al mismo lugar. ¿Sí? Otro ejemplo, digo, tengo F, tengo H, si G viene por el medio, en el A, no le queda otra que tener el mismo límite. Después, en otros lados no importa qué es lo que pasa. Si existe un valor en donde las dos funciones del extremo converjan al mismo lugar, la del medio no le queda más remedio que ir al mismo lugar. Si los panes del sándwich se van conmigo, el jamón que está en el medio no le queda más remedio que irse conmigo. ¿Sí? Ya que estamos, podemos hacer una demostración rápida, ¿no? Rapidito, rapidito, que me quedan 5 minutitos, 10 minutitos. Digo, ¿cuál es mi hipótesis? Las hipótesis de mi teorema. Hay dos hipótesis. Primero, que F es menor que G, menor que H. En realidad son tres. Segunda hipótesis, el límite cuando X tiende a A de F es L. Tercera hipótesis, el límite cuando X tiende a A de H es igual a L. Quiero que estas tres cosas me conduzcan a que el límite cuando X tiende a A de G sea L. ¿Sí? Y acá voy a hacer la demostración sin cálculos auxiliares, al estilo de un libro. Demostración. Sea lambda igual al mínimo, ¿sí? No, así. Dado epsilon mayor a 0, sea lambda igual al mínimo entre lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Siendo módulo de x menos a menor que lambda 1, entonces módulo de f menos L es menor que epsilon, módulo de x menos a menor que lambda 2, entonces módulo de h menos L menor que epsilon. O sea, uso que existen los dos límites, entonces para un epsilon que me da, para cada función existe un lambda 1 o un lambda 2, tal que si x menos a es menor que ese lambda, la función correspondiente, f menos el límite o h menos el límite, es menor que epsilon. De estos dos, me agarro el más chico. ¿Para qué? Porque como tengo que f menor que g menor que h, ¿sí? Esta es la hipótesis 1, esta es la hipótesis 2, la hipótesis 3 me aseguran la existencia de estos lambda, f menos L es menor que g menos L menor que h menos L. ¿Sí? Pero si tengo que módulo de x menos a es menor que lambda, como lambda es menor que estos dos, ¿qué va a ocurrir? Que módulo de f menos L es menor que epsilon y módulo de g menos L también es menor que epsilon. Entonces, de cada lado me voy a quedar con un extremo.
H menos L, perdón, acá. Digo, esto yo lo puedo abrir y decir H menos L es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Tengo H menos L, me voy a quedar con esta parte. Es menor que epsilon. De módulo de F menos L, menor que epsilon, puedo decir que F menos L es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Me voy a quedar con esta parte. F menos L es mayor que menos epsilon. Entonces saco lo que me sobra. ¿Qué me queda? Que si X menos A es menor que delta, si módulo de X menos A es menor que delta, no se me está viendo, ahí, menor que delta, entonces menos epsilon es menor que G menos L menor que epsilon. O lo que es lo mismo, el quedó pasmada internet con la demostración que se quedó todo congelado. Ah, es tremendo, no. Ahí volvió. Ahí volvió. Nada, que acabo de probar. Que si me dan un epsilon, puedo encontrar un delta, tal que si X menos A es menor que delta en módulo, ¿sí? G menos L en módulo es menor que el epsilon. Justamente es lo que yo quería probar. Entonces, voy a hacer un saltito rápido, por ejemplo, al 18B. 18B y D. 18B, donde voy a usar el D. Me dice, ¿sí? Que X al cuadrado menos 3/4 X a la cuarta es menor o igual que F de X, menor o igual que X al cuadrado. Entonces yo quiero calcular el límite cuando X tiende a 0 de F de X sobre X al cuadrado. ¿Cómo voy a utilizar el teorema de intercalación? Y bueno, quiero que en el medio aparezca la función a la que le quiero calcular el límite. ¿Qué me está faltando? Que tengo un X al cuadrado acá. Entonces voy a dividir todo por X al cuadrado. X cuadrado menos 3/4 X a la cuarta sobre X al cuadrado. Menor o igual que F de X sobre X al cuadrado. Menor o igual que X al cuadrado sobre X al cuadrado. ¿Sí? O sea, me hice aparecer en el medio la función a la que yo quiero calcular el límite. Ahora, si esta función y esta función convergen al mismo valor, entonces puedo averiguar el valor del medio. O sea, si el límite cuando X tiende a 0 de esta, es igual al límite cuando X tiende a 0 de esta de acá, la del medio tiene el mismo límite. Pero ojo, si esta, imaginemos que el límite me da 8 y el límite me da 23, de la del medio no puedo decir absolutamente nada. Solamente el teorema de intercalación sirve si los extremos convergen al mismo lado. ¿Sí? Acá, nada. Se ve rápido que las dos cosas convergen al mismo lugar. Se los dejo como tarea. ¿Sí? Pero de vuelta, la idea es hacer aparecer la función que yo quiero en el medio. Que por ahí en el B es medio más oscuro, porque me dice el límite cuando X tiende a pi de F de X por seno de X, es lo que tengo que calcular. Claro, no, porque acá, si yo sé que F cuadrado por X es menor o igual que 9. Acá, en el B, el tema es que no tengo que usar el teorema de intercalación, sino que tengo que usar el otro teorema, que es una versión particular del teorema de intercalación. Digo, si F cuadrado es menor o igual que 9, si yo aplico raíz cuadrada de los dos lados, me queda que el módulo de F de X es menor o igual que 3. Claro. ¿Qué me dice particularmente esto? Que F de X es acotada.
No sé quién es F, pero sé que es acotada. O sea que si esto pasara, esta es acotada. Si tengo la suerte de que esto tienda a 0, justamente el 17b me presenta el teorema de 0 por acotada, o infinitésimo por acotada. Algo que tiende a 0 por algo acotado, no importa quién sea ese algo, converge a 0. Si yo pongo acá un pi, seno de pi me da 0. Entonces, esta tiende a 0, esta es acotada, el resultado es 0. ¿Sí? Justamente lo que estoy usando es el 17b, que es lo que llamamos 0 por acotada, que me dice que sí, las hipótesis, ¿cuáles son? Que módulo de f de x es menor que m, menor o igual que m, o sea, la función es acotada, y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0. Entonces, ¿sí? El límite cuando x tiende a de f de x por g de x es 0. Y principalmente no me interesa quién es la f. A la f le puede pasar cualquier cosa en a. Puede no tener límite, puede tener nada. Mientras sea acotada, la función, yo sé que la imagen la puedo meter adentro de un intervalo, esto siempre converge a 0. ¿Sí? Nada, creo que les había dejado la demostración como tarea, que no sale muy complicada. Hay que demostrar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta tal que si módulo de x menos a es menor que delta, entonces módulo de f de x por g de x, que es el producto, menos el límite, es menor que epsilon. Y acá me queda, mis cálculos auxiliares, me queda módulo de f de x por módulo de g de x, y acá la gracia es que g de f de x, ¿sí? Lo puedo acotar por m por módulo de g de x, y este módulo de g de x lo puedo pensar como g de x menos 0. O sea, acá uso la hipótesis de acotación de f, y yo hago aparecer g de x menos 0, que es la hipótesis del límite, si quiero que esto sea menor que epsilon, y bueno, menos 0 menor que epsilon sobre m. Y por este lado va a ser mi delta. O sea, si delta es igual a módulo de epsilon, a epsilon sobre m, si módulo de x menos a es menor que delta, entonces, ¿sí? Módulo de g de x menor que epsilon. No, delta no es epsilon sobre m. Estoy diciendo pavadas. Perdón. Eso me pasa por el apuro. ¿Sí? Delta es tal que, ¿sí? Si módulo de x menos a es menor que delta, entonces módulo de g de x menos 0 es menor que epsilon sobre m. Esto lo puedo asegurar para cualquier epsilon porque el límite de g de x es 0. Y de acá en adelante construyo. ¿Sí? Si g de x menos 0 es menor que m, entonces g de x menos 0 por m es menor que epsilon, pero entonces esto es más grande que f de x en módulo por módulo de g de x menos 0, etc. No se vio nada porque lo estaba haciendo abajo. ¿Sí? Corriendo de las apuradas, disculpen que nos pasamos de la hora. ¿Sí? Cubrimos todas las dudas.